El cerebro humano nos miente constantemente. Totalmente. O sea, nos hace creer que estamos experimentando el mundo entero, en tiempo real y en altísima definición. Como si tuviéramos una cámara 4K de última generación ahí incrustada en la frente, grabándolo absolutamente todo. Sí, esa es la ilusión que tenemos. Pero la realidad neurológica, y esto es lo fascinante, es que somos funcionalmente ciegos a una inmensa mayoría de lo que ocurre justo delante de nuestras narices. Ujú. Imaginemos la experiencia cotidiana de pues ir conduciendo por una autovía muy transitada. Claro. Por el parabrisas entra un aluvión masivo de fotones. El parpadeo de las luces de freno del coche de delante, vallas publicitarias gigantes, las señales de los desvíos, el paisaje que pasa a toda velocidad, los números del cuentakilómetros, bueno, es una barbaridad. Si el cerebro procesara cada uno de esos elementos con la misma intensidad, el resultado sería catastrófico. Acabaríamos paralizados por la sobrecarga computacional. Sería un colapso total del sistema, sin duda. Esa falsa ilusión de la cámara 4K que comentas es, de hecho, uno de los mayores triunfos de la evolución. Sí, porque nos da paz mental, ¿no? Exacto. Nos da una sensación de continuidad y de control. Pero digamos que debajo del capó lo que hay realmente es un mecanismo de criba despiadado. La percepción humana no consiste en absorber la realidad, sino en filtrarla drásticamente. Y de eso tratan precisamente los textos que vamos a diseccionar en la inversión profunda de hoy. Eso es. Nos vamos a adentrar en el complejísimo entramado de la atención selectiva visual. Nos apoyamos hoy en las investigaciones del capítulo 3 del Manual de Psicología de la Atención, y nuestra misión aquí es desgranar el fascinante mundo de cómo este órgano, que pesa apenas 1,5 kilos, logra domesticar el caos visual diario para que podamos actuar con coherencia y, bueno, no terminar chocando contra el primer obstáculo. Pues sí, fíjate que la ciencia cognitiva lleva ya décadas intentando descifrar el propósito exacto de este filtro, y a partir de los estudios que recopila el texto vemos tres grandes aproximaciones teóricas que explican el por qué filtramos. Ajá, el motivo de base. El cerebro restringe la entrada de estímulos visuales simplemente porque no tiene la potencia de procesamiento para analizar y reconocer cada objeto a la vez. Es pura supervivencia computacional, como un embudo, o sea, evita que el líquido se desborde y se pierda por los lados. Justo. Pero, a ver, supongo que no es solo una cuestión de reconocer formas o colores. Tiene que haber algo más. Efectivamente. Y eso nos lleva a la segunda perspectiva de las fuentes, que es la selección para la consciencia. Esta idea, que viene ya de pensadores clásicos como Wilhelm Wundt, sugiere que nuestros ojos pueden captar un objeto y el cerebro puede incluso procesar su significado de forma subconsciente. Vale. Pero necesitamos el foco activo de la atención para elevar esa información al plano consciente. Sin atención, la información se queda ahí, en la oscuridad del procesamiento en segundo plano. Entiendo. O sea que tenemos el embudo perceptivo por un lado, el ascensor a la conciencia por otro, y la tercera teoría, según las fuentes, da un giro un poco más hacia lo físico, ¿verdad? Sí, tiene que ver con la limitación de lo que podemos hacer físicamente. Es la selección para la acción. ¡Qué interesante! Es una perspectiva fascinante porque argumenta que el cuello de botella real no está en nuestros sentidos, sino en nuestro sistema motor, en los efectores. Claro, en las manos, los pies. Exactamente. Podemos ver 50 cosas a la vez, pero solo podemos alcanzar una con la mano derecha en un instante dado. Si el cerebro procesara todos los estímulos con la misma prioridad, intentaríamos reaccionar a todos simultáneamente. Así que el filtro existe para evitar un caos conductual absoluto, ordenando el mundo en una fila de una sola respuesta posible. Vale, vamos a desgranar esto con calma porque es denso. Ya entendemos la necesidad vital de tener un filtro. Pero la duda que surge inmediatamente al leer estas teorías es cronológica. Es decir, ¿cuándo decide el cerebro bajar la barrera? Esa es la gran pregunta. La información visual se bloquea nada más impactar en la retina, basándonos en cosas muy básicas como el color o la posición. O el cerebro espera a procesar qué significa esa luz antes de decidir si la ignora. Pues ese interrogante es el núcleo de uno de los debates más largos y feroces de toda la psicología cognitiva, el debate entre la selección temprana y la selección tardía. Ajá. Para entenderlo, hay que separar el procesamiento en dos fases. Primero, el cerebro extrae características físicas básicas, es decir, dónde está la luz, qué forma tiene, si es roja o verde. Esto es el procesamiento precategorial. Donde todavía no hay ningún significado. Eso es. Y posteriormente viene el procesamiento semántico, que es donde el cerebro ya dice, esa forma roja octogonal es una señal de stop.
Y aquí es donde entra Donald Broadbent, que fue el gran pionero en los años 50. Según el texto, él defendía a capa y espada el modelo de selección temprana, Sí, totalmente. de botella infranqueable. Su teoría proponía que analizamos las características físicas de todo lo que vemos y usamos eso como único criterio para dejar pasar un solo estímulo hacia el nivel semántico. El resto a la basura de inmediato para no saturar. Hay que pensar que Broadbent estaba muy influenciado por los albores de la informática y la teoría de canales de información. Para él, si el sistema tiene una capacidad limitada para reconocer el significado, pues la decisión más lógica y eficiente es bloquear el ruido antes de que siquiera intente entrar en la fase de reconocimiento. A primera vista, suena impecable. Es como tener configurado en el correo electrónico un filtro de spam increíblemente estricto que borra los mensajes directamente al leer el dominio del remitente sin molestarse en abrir el correo ni leer el asunto. Muy buena analogía, sí. Pero claro, al leer esto me salta una duda basada en la experiencia diaria de cualquiera. Si ese filtro temprano es tan rígido, un muro inexpugnable, ¿cómo explicamos que información irrelevante a veces logre colarse? A ver, ponme un ejemplo. Pues pensemos en estar en una cafetería muy ruidosa, completamente absortos leyendo un libro, y de repente escuchamos nuestro propio nombre en una conversación de la mesa de al lado. Ah, el famoso efecto de la fiesta de cóctel. Exacto. Si el filtro de Broadbent borra todo el sonido de la otra mesa antes de procesar su significado, sería totalmente imposible reconocer nuestro nombre, porque reconocer un nombre requiere por definición un procesamiento semántico. Totalmente cierto. Y esa misma paradoja del mundo real es la que hizo tambalearse al modelo de Broadbent y llevó a la investigadora Anne Treisman a formular su teoría del filtro atenuado. Que es una solución brillante. Lo es. Treisman demostró que el filtro no es un interruptor de encendido y apagado, o sea, no es un muro de hormigón. Es más bien un control de volumen analógico. La información a la que no prestamos atención no se borra, simplemente se atenúa, se le baja la intensidad. Así que la señal de la mesa de al lado sigue entrando, pero como un murmullo de fondo. Eso es. Y el hallazgo crucial de Treisman es que en nuestro cerebro las palabras o estímulos tienen diferentes umbrales de activación. Nuestro propio nombre o la palabra fuego tienen un umbral bajísimo porque son vitales para nosotros. Claro, son señales de alerta máxima. Exacto. Por tanto, incluso si la señal llega muy débil, muy atenuada por ese filtro, es suficiente para saltar la chispa del reconocimiento consciente. Otras palabras cotidianas necesitarían el volumen al máximo, es decir, nuestra atención plena, para ser reconocidas. Me parece una solución muy elegante. Aunque frente a los partidarios del filtro temprano, el texto también menciona a los defensores del filtro tardío, como Deutsch y Norman. Sí, la otra cara de la moneda. Y su propuesta me parece intelectualmente agotadora. Argumentaban que absolutamente todo lo que entra por nuestros ojos se procesa en paralelo hasta alcanzar su significado completo. Según ellos, el cerebro sabe perfectamente de qué trata cada elemento del campo visual y la atención actúa solo al final para decidir qué provoca una acción. Claro, pero es que eso requiere un nivel de potencia computacional enorme. Y por eso el debate parecía estar en un callejón sin salida, porque había evidencia experimental apoyando a ambos bandos. Hasta que llegó Nili Labie. Exactamente. Hasta que Nili Labie revolucionó el campo con su teoría de la carga perceptiva. Una idea brillante. Ella resolvió el conflicto argumentando que el cerebro no tiene un diseño estático, sino dinámico. ¿Un filtro que cambia? Sí, el tipo de filtro que usamos depende directamente de lo difícil que sea la tarea visual que tenemos delante en ese momento preciso. O sea, ¿cómo decide el cerebro cambiar de estrategia en tiempo real? Pues Labie plantea que los recursos atencionales son limitados, pero el cerebro tiende a usarlos todos. Si estás haciendo una tarea con una altísima carga perceptiva, por ejemplo, intentar encontrar una letra T muy pequeñita escondida en un fondo lleno de letras parecidas y desordenadas. Que requiere muchísima concentración. Exacto. El cerebro necesita toda su memoria RAM, por usar un término informático, para esa tarea central. Al no quedar recursos libres, los distractores visuales externos se bloquean de forma temprana. No hay capacidad sobrante para procesarlos. O sea, las compuertas se cierran casi al nivel del nervio óptico por pura necesidad de ahorro. Eso es. Pero si la tarea es sencilla, ¿Qué pasa ahí? pues si la tarea tiene una carga perceptiva baja, por ejemplo, encontrar una T roja enorme en medio de una pantalla blanca vacía, sobran muchísimos recursos atencionales. Claro, te sobra energía por todas partes. Y el cerebro, de forma automática e involuntaria, invierte ese exceso de energía en procesar profundamente cualquier distractor que haya en el entorno visual.
En este caso, el filtrado se vuelve tardío. Lo fascinante de esto es cómo los estudios lo han demostrado de forma física. Sí, midiendo la electricidad del cuero cabelludo con potenciales evocados, los famosos ERPs. Es que pueden ver cómo ocurre el bloqueo en tiempo real. Es increíble. Mediante sensores observan picos de actividad eléctrica en la corteza visual, las ondas que llaman P1 y N1, y han comprobado que la amplitud de estas ondas, que se generan en los primeros milisegundos tras ver un estímulo, disminuye significativamente para los distractores cuando la tarea principal es muy difícil. O sea, es la prueba física irrefutable de que la corteza visual está suprimiendo el procesamiento desde el primerísimo instante. Exactamente, es una prueba anatómica y funcional. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ya resolvimos el cuándo. Pero claro, esta dinámica de enfocar recursos nos lleva inevitablemente a preguntarnos por el dónde. ¿Qué forma geométrica tiene nuestra atención visual en el espacio físico? Ah, la metáfora espacial. Claro, la metáfora de andar por casa, la que todo el mundo asume, es la del foco. Una linterna en una habitación oscura. Lo que iluminamos se procesa nítidamente y lo que está fuera de ese círculo de luz se ignora por completo. El modelo del foco atencional, sí, popularizado por Eriksen, es muy intuitivo, pero asume que ese haz de luz tiene un diámetro fijo. Y Lavers planteó que el cerebro es bastante más sofisticado y propuso el modelo de la lente zoom. Como la cámara de fotos. Eso es. Para probarlo, diseñó un experimento impecable utilizando palabras de 5 letras. Dividió a los participantes en 2 grupos y les hizo medir sus tiempos de reacción ante objetivos que aparecían en distintas partes de la pantalla. El diseño de este experimento es de mis partes favoritas del material. Al primer grupo le pidieron centrar su atención exclusivamente en la letra central de la palabra de 5 letras, o sea, un zoom máximo, un foco estrechísimo. Ajá. Y descubrieron que si el objetivo sorpresa aparecía justo en el centro, el participante respondía rapidísimo. Pero si el objetivo aparecía en los extremos de la palabra, donde estarían la primera o la última letra, el tiempo de reacción se hundía gradualmente. Claro. Era la prueba de que un foco cerrado concentra los recursos en 1 milímetro y deja ciegos los bordes. Totalmente. Sin embargo, al segundo grupo se le pidió prestar atención a la palabra completa, un zoom amplio. Y aquí, los tiempos de reacción ante el objetivo sorpresa fueron exactamente idénticos independientemente de si aparecía en el centro o en los bordes de la palabra. O sea, ¿el rendimiento era el mismo en toda el área? Eso es, demostrando que podemos expandir voluntariamente nuestra lente atencional. Ahora bien, la física del cerebro dicta que hay un coste. A medida que el zoom se amplía y abarca más área, la eficacia del procesamiento se diluye. No se puede tener una concentración extrema sobre un área enorme. Claro, el que mucho abarca poco aprieta. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay algo que me inquieta de esta metáfora luminosa. Cuéntame. Tanto la linterna como el zoom asumen un escenario muy pasivo. Sugieren que basta con apuntar la luz de la atención a lo que queremos ver, y mágicamente lo demás desaparece por estar en penumbra. Pero el cerebro humano no opera en el vacío. Hay luz y estímulos por todas partes. Para que la atención funcione, me pregunto si el cerebro no tendrá que hacer un esfuerzo activo para apagar las luces de los distractores. Esa intuición es certera. La atención selectiva no consiste únicamente en amplificar la señal relevante, sino en suprimir activamente el ruido competitivo. Y el director de orquesta detrás de esta hazaña fisiológica es el córtex frontal. ¿El gran controlador? Sí, las investigaciones con tomografía por emisión de positrones, los escáneres PET que miden el flujo sanguíneo, revelan un mecanismo inhibitorio que es cualquier cosa menos pasivo. Fíjate que la analogía que me viene a la mente no es una linterna, sino unos auriculares de estos modernos con cancelación activa de ruido. ¡Ah, qué buena comparación! Porque no se limitan a poner una barrera física sobre la oreja, sino que tienen micrófonos que escuchan el ruido del avión y emitan activamente una onda de sonido inversa para destruir ese ruido antes de que llegue al tímpano. Es así como actúa el córtex frontal con la vista. Es una comparación excelente. La neuroanatomía visual funciona de forma cruzada. Si atiendes a algo en la mitad derecha de tu campo de visión, esa información visual es procesada por el lóbulo occipital de tu hemisferio izquierdo. Vale. Pues bien, los escáneres PET muestran que, mientras esto ocurre, el córtex frontal del hemisferio derecho aumenta espectacularmente su actividad. Su trabajo es enviar señales inhibitorias, emitiendo esa onda inversa de tu analogía. ¡Qué fuerte! Sí, lo hace para suprimir activamente el procesamiento neurológico de todo lo que ocurre en el lado izquierdo del espacio, el lado que queremos ignorar. Silenciamos el mundo activamente
para poder ver. Madre mía, silenciar activamente. Si el cerebro tiene que hacer todo este inmenso esfuerzo neurológico cruzado para crear zonas ciegas y apuntar nuestra lente interna, la pregunta obligada es la relación con nuestra anatomía ocular. ¿Estamos forzados a apuntar físicamente con los ojos hacia donde apuntamos esa lente atencional? Afortunadamente, nuestra evolución nos permite separar ambas cosas. El movimiento físico de los globos oculares se denomina orientación abierta de la atención. Es la forma más básica de mirar algo. Pero poseemos una capacidad mucho más sutil, que es la orientación encubierta. Ah, los movimientos ninjas de los ojos. Exacto. Podemos desplazar el foco de nuestra atención visual sin mover los ojos un solo milímetro. Esto es algo que la mayoría de la gente hace a diario, por ejemplo, en el transporte público. Es la clásica maniobra de ir sentado en el metro con los ojos clavados en la página de un libro, fingiendo leer, pero teniendo toda la atención visual y auditiva puesta en las dos personas que están discutiendo a gritos en el asiento de enfrente. Todos lo hemos hecho alguna vez. Los ojos apuntan al frente, al papel, pero la lente atencional está desplazada lateralmente. Pues el experimento de Ulrich Neisser y Robert Becklen llevó esto al límite en el laboratorio para demostrar su potencia. Crearon una cinta de vídeo verdaderamente peculiar utilizando espejos semitransparentes. Superpusieron visualmente dos escenas distintas que transcurrían en el mismo espacio. Una locura visual. Totalmente. En una de ellas, dos personas jugaban a chocar las palmas de las manos, y en la otra escena superpuesta, un grupo de personas se pasaba un balón de baloncesto. Era una amalgama de cuerpos y movimientos solapados. Los píxeles físicos de ambos eventos estaban mezclados en la misma pantalla. Como cuando miras por el cristal de una cafetería de noche y ves el reflejo de los coches de la calle moviéndose a través de la gente que está dentro tomando café. ¿Todo entra por la retina a la vez? Exactamente esa es la experiencia visual. Los investigadores pidieron a los participantes que mantuvieran la vista fija en el centro de la pantalla y que dirigieran su atención exclusivamente al juego de palmas para contar los choques de manos. Y el resultado es alucinante. Descubrieron que las personas lograban seguir perfectamente ese evento y, de manera asombrosa, se volvían funcionalmente ciegas al partido de baloncesto. Eran incapaces de notar eventos totalmente inesperados y extraños que ocurrían en la escena del balón. Es que la retina recibe la luz del balón, el nervio óptico la transmite, pero la orientación encubierta bloquea ese flujo temporal entero. Es alucinante. Ahora bien, si esta lente tensional se puede mover libremente separada de los ojos, ¿qué dicta su movimiento? Porque a veces prestamos atención voluntariamente, pero otras veces un destello nos obliga a mirar. Y eso nos lleva a la distinción entre el control atencional exógeno y endógeno. Las señales exógenas o periféricas ocurren fuera de nosotros, un flash brillante o un movimiento brusco. Algo que te sobresalta. A mirar a la derecha. Primero procesas cognitivamente que es una flecha, decides que te importa y voluntariamente desplazas tu atención. Si conectamos esto con la perspectiva general, Michael Posner diseñó un paradigma genial para medir en milisegundos cómo ocurren estos desplazamientos, midiendo los costes y beneficios atencionales. El famoso paradigma de Posner, ¿sí? Ponía a la gente a mirar un punto central y les mostraba una señal previa, como el encendido de un recuadro a la izquierda, indicando dónde era muy probable que apareciera el objetivo que debían detectar. Efectivamente aparecía a la izquierda, los participantes respondían con una velocidad pasmosa. Esos son los beneficios. El cerebro ya había movido la lente encubierta hacia esa región espacial de antemano. O sea, la atención ya estaba allí esperando, con el arma cargada, digamos, ahorrando tiempo. Pero ahí está la trampa de Posner. A veces mentía. La señal apuntaba a la izquierda, el participante mandaba su atención hacia allá y de repente el objetivo aparecía a la derecha. En esos ensayos inválidos los tiempos de reacción eran lentísimos, mucho peores que si no hubiera habido ninguna señal previa. Claro, el cerebro se queda descolocado. El sujeto había invertido tiempo en mover su lente atencional al lugar equivocado. Y ante la trampa, el cerebro tuvo que desenganchar la atención de la izquierda, cruzar todo el campo visual y reengancharla en la derecha. Todo esto ocurría en fracciones de segundo, demostrando empíricamente que la atención se mueve a través del espacio neuronal antes de que los músculos del ojo tengan tiempo biológico de reaccionar. Tela.
Fíjate que hasta este punto del texto, al usar todas estas analogías de lentes y focos que barren el espacio, hemos asumido silenciosamente algo muy profundo. Que la atención ilumina coordenadas espaciales, trozos del plano cartesiano. La idea de que, si atiendo a la esquina superior derecha, ilumino todo lo que caiga en ese vacío. Sí, esa es la visión clásica. Pero la última parte de nuestra inmersión profunda le da la vuelta a todo este concepto y plantea el problema de la integración. Nuestra atención se ancla a coordenadas geométricas o se adhiere directamente a los objetos que habitan ese espacio. Ese ha sido uno de los grandes cambios de paradigma recientes. Pasar de la atención basada en el espacio a la atención basada en el objeto. Un experimento crucial para zanjar este debate fue el diseñado por Moore utilizando figuras parcialmente ocultas. Ajá, el de los rectángulos. Sí. Mostraban a los participantes dos rectángulos alargados en vertical, pero sobre ellos colocaban una barra horizontal negra que tapaba el centro. De este modo, visualmente en la pantalla, solo se veían 4 pequeños cuadrados separados asomando por arriba y por abajo de la barra. Y el truco consistía en iluminar brevemente uno de los 4 cuadraditos para atraer la atención hacia esa coordenada espacial concreta, y luego medir cuánto tardaban en detectar un objetivo en las otras esquinas. Si la atención es solo una linterna espacial, el tiempo de reacción debería depender exclusivamente de la distancia física, ¿no? Exactamente. Esa era la hipótesis espacial. Debería ser igual de rápido ver el objetivo en el rectángulo de al lado que en la otra punta del mismo rectángulo, si están a la misma distancia en milímetros. Pero los resultados rompieron esa lógica espacial. Las respuestas fueron consistentemente más rápidas cuando el objetivo aparecía en el extremo opuesto del mismo rectángulo ocluido. La atención no se difuminaba en círculos por el espacio adyacente, sino que viajaba a través de la estructura del objeto. Pero, ¿cómo es posible si en la pantalla no hay un rectángulo completo, sino esquinas separadas por una barra negra gruesa? ¡Ah! Ahí es donde intervienen las leyes del agrupamiento de la Gestalt. El principio de continuidad, por ejemplo, mucho antes de que intervenga la atención consciente, en las etapas más tempranas de la visión, el cerebro ya ha analizado esos bordes paralelos y ha decidido que pertenecen a un solo objeto continuo, que pasa por detrás de la oclusión. El cerebro preensambla la realidad. Totalmente. Cuando la atención es capturada por un extremo, fluye rápidamente a lo largo de toda esa representación mental unificada del objeto. La atención usa a los objetos como vías de tren por las que desplazarse. Increíble. O sea, la atención fluye por la idea del objeto que el cerebro ya ha completado de antemano. Pero claro, si la atención está tan íntimamente ligada a las características de los objetos, nos enfrentamos a un problema práctico masivo, que es la búsqueda visual. El día a día. Supongamos que estamos en un festival de música atestado de gente y buscamos a un amigo concreto. Hay veces que giras la cabeza y tu amigo destaca entre miles de personas al instante. Pero otras veces tienes que escanear la multitud rostro por rostro durante 10 minutos agotadores. La explicación a ese contraste tan radical se encuentra en la teoría de la integración de características de Anne Treisman. Treisman descubrió que el cerebro tiene 2 marchas muy distintas para procesar la realidad. La primera marcha es el procesamiento preatencional automático. ¿Vale? Extraemos características visuales simples, como el color rojo brillante, la orientación de una línea o el movimiento, de manera automática y en paralelo por todo el campo visual simultáneamente. Si tu amigo es la única persona en todo el festival que lleva una chaqueta de color rojo neón brillante, experimentarás una búsqueda de característica única. Es lo que en el ámbito anglosajón llaman el efecto pop-out. Simplemente salta a la vista y se te clava en los ojos. Y la dificultad es la misma haya 10 personas o 10.000 alrededor. El tiempo de búsqueda es plano. Tal cual. El problema surge cuando las cosas no son únicas. Imaginemos que tu amigo lleva su chaqueta roja, pero también un sombrero de color azul. En el festival, cientos de personas llevan chaquetas rojas y cientos llevan sombreros azules. Ya no puedes buscar solo rojo ni solo azul. Claro, tienes que buscar la conjunción de esas dos cosas. Tienes que buscar la conjunción en un mismo individuo. Aquí el procesamiento automático y paralelo fracasa por completo. Es como si el sistema se quedara ciego a las combinaciones. ¿Qué tiene que hacer el cerebro entonces? Pues tienes que meter la segunda marcha, que es la búsqueda en serie. La atención se ve obligada a actuar como un pegamento mental.
Para poder afirmar que la chaqueta roja y el sombrero azul pertenecen a la misma persona, tienes que mover tu estrecho foco atencional por el festival, persona por persona, coordenada por coordenada. Uno a uno. Sí, y en cada parada usar ese pegamento atencional para vincular el rasgo del color con el rasgo de la forma en esa ubicación exacta. Es un proceso secuencial, lento, laborioso y sumamente costoso a nivel cognitivo. Espera, porque esta idea del pegamento atencional lleva a una consecuencia que, al leerla en los textos, me dejó genuinamente asombrado. Las conjunciones ilusorias. Sí, si necesito este pegamento activo, esta atención focalizada para unir el color rojo con la forma de un sombrero en una ubicación específica. ¿Qué ocurre si el evento es demasiado rápido y no me da tiempo a enfocar la atención? ¿Me estás diciendo que el cerebro literalmente inventa alucinaciones combinando piezas sueltas de la realidad? Rotundamente sí. Treisman demostró que los mapas visuales básicos en el cerebro flotan disociados. Si en una pantalla parpadea rápidamente una letra O de color rojo y muy cerca una letra X de color amarillo, y se retiran antes de que el sujeto pueda enfocar bien la atención, Ajá. el cerebro detecta con precisión que en esa zona había una forma curva, la O, y un parche de luz amarilla, pero carece del pegamento atencional para unirlos correctamente. El resultado es que el sujeto afirmará con absoluta seguridad haber visto una O amarilla en la pantalla. Percibe una realidad que jamás existió. Es increíble. Su cerebro construyó un objeto falso a partir de características reales, pero que estaban desordenadas. Así es, pues esa es una revelación muy profunda sobre la fragilidad de lo que creemos ver. Lo que percibimos es en última instancia una conjetura que arma nuestro cerebro. Una ilusión muy bien montada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al recapitular todo este viaje, desde el cuello de botella estricto de Broadbent, pasando por el volumen variable de Treisman y la carga perceptiva de Lavie, hasta llegar a la supresión activa del ruido por el córtex frontal y los errores de ensamblaje de la Gestalt, queda una conclusión abrumadora. Sí, sin duda. Ver no es registrar pasivamente la luz. La atención es una construcción computacional titánica, agotadora e incesante, dedicada a filtrar el ruido para que no vivamos atrapados en una sobrecarga de estímulos o, en un caos de conjunciones ilusorias. La arquitectura de la mente visual es verdaderamente una proeza. Pero conocer esta maquinaria expone también sus puntos ciegos, y esto plantea una pregunta importante. A ver, Hemos hablado extensamente de cómo los estímulos exógenos, los destellos, los colores intensos, los movimientos súbitos, capturan nuestra lente atencional de abajo hacia arriba mediante reflejos evolutivos automáticos, interrumpiendo el costoso y lento trabajo endógeno de prestar atención voluntaria. Y esto nos deja una última reflexión crucial al trasladar estos laboratorios al siglo XXI. el mundo digital, imagino. Exacto. Cabe observar con ojos muy críticos el entorno digital y urbano actual. Las insignias rojas vibrantes en las esquinas de las aplicaciones, los cambios bruscos de plano en los vídeos cortos, los diseños de interfaz que compiten despiadadamente en la pantalla. Todo parparea. Existe toda una industria estructurada en torno a la explotación científica de estas precisas vulnerabilidades que hemos discutido. Está diseñada deliberadamente para activar nuestros mecanismos exógenos de captura atencional. Para robarnos ese foco. Así es. Así que a quienes nos escuchan, la próxima vez que un teléfono se ilumine o una notificación sonora interrumpa una conversación en la mesa, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿ha sido una decisión voluntaria dirigir nuestra limitada capacidad de procesamiento hacia allí o el entorno de diseño acaba de secuestrar sistemáticamente nuestra atención? Ahí queda eso.